¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Buena jornada para todos. Empezamos con un espíritu muy especial a los que estaban esperando, escribiendo dónde andabas, aquí después de las vacaciones, listos, prestos ya junto a todo el equipo para empezar a trabajar en este día. Venimos con una historia muy especial hoy. Jornada de ayer, en este país se vivió un evento que fue llamado, y vamos a ver si ya nuestro invitado que está en el estudio va a coincidir también de catalogar como una jornada histórica. Ayer se firmó un acuerdo de garantías electorales y estamos preguntando en Twitter qué logra justamente este acuerdo. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué posibilidades se abren para este país? ¿Se impulsará la participación? ¿Se estimulará la presentación de candidaturas? ¿Se sigue fortaleciendo el camino de la paz logrando este acuerdo? ¿Se frena el asedio? Distintas opciones para que usted vaya también sumando su respuesta y participando con nosotros. Luego vamos a dar una vuelta por Estados Unidos con Trump insistiendo en un encuentro con legisladores acerca de la necesidad de armar a los maestros dentro de las mismas escuelas. Con eso él dice que va a lograr evitar nuevos tiroteos. En Perú, Odebrecht sigue siendo noticia. Allí ya nuestro compañero de tareas también presto para darnos el reporte. Avanzamos con otros países. Vamos a ver también qué es lo que está ocurriendo en otros puntos del mundo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en España, en Perú. España me faltó, Joan Ortiz va allí con mucho de lo que está sucediendo. Ayer se daba un hecho también bastante inusual. Vamos a ver si fue simplemente un cambio de posiciones, una estrategia o qué fuerza toma el independentismo luego de que la máxima figura decidiera ir a favor de uno de los Jordis presentando la candidatura. El presidente Macri viene al sur, en Argentina. Ayer, hablaba de un país de fantasía en su informe anual. Esto era un hecho ante todos los diputados del país. ¿Le parece a usted que es la realidad? ¿Que el discurso fue creíble? ¿Que esta es la Argentina de hoy o que Macri simplemente sigue vendiendo su modelo? Empecemos a revisar portales yéndonos directamente a Venezuela. Evidentemente no tenemos la presentación, así que me voy a últimas noticias. Jorge Rodríguez, el acuerdo tiene garantías amplias para los venezolanos. Eso es lo que está diciendo el jefe del comando de campaña Zamora 200. Él es el doctor Jorge Rodríguez. Señaló que este acuerdo, firmado jornada de ayer entre gobierno y oposición, es un acto de ratificación de este espíritu democrático de las grandes mayorías de los venezolanos. Dijo, el acuerdo también incluye establecer un acompañamiento de observación electoral amplio. Ahí entonces el titular de Últimas Noticias. Vayamos por favor a BTV. El CNE, máxima autoridad electoral, reprogramó elecciones presidenciales, 20 de mayo es la fecha, y usan reprogramó. Cuando usted vaya a ver portales de la derecha que tiene otros objetivos, evidentemente, y no es precisamente que Maduro se mantenga en la silla presidencial, la derecha usa postergaron. Así que ahí ya hay una diferencia que también la vamos a abordar en el análisis. Hace parte esta decisión del cumplimiento del acuerdo firmado el jueves entre representantes, dijimos, de gobierno y oposición. Tibisay Lucena ayer hacía un pronunciamiento a todo el país y anunciaba la reprogramación de las presidenciales. Domingo 20 de mayo es la gran fecha. También han sido convocadas elecciones, en este caso de consejos legislativos y consejos municipales. Siguiente portal, avanzamos, vamos despertándonos. Ciudad Caracas, ANC aprueba acuerdo en respaldo a elecciones de mayo. Mismo jueves hablaba la Asamblea Nacional Constituyente aprobando este decreto, respaldando el acuerdo firmado entre las distintas fuerzas políticas del país. Seguimos, sería bueno empezar a ahondar ya también en ese documento que se ha puesto sobre la mesa y que marca justamente nueva fecha para las presidenciales. Seguimos con otro portal. Vamos a avanzar. Allí lo tienen. ABN, formalización de postulaciones para presidenciales se extiende hasta este viernes. También es un anuncio de Tibisay Lucena jornada de ayer. La decisión de cuanto más sean los actores políticos que participen postulándose para las presidenciales, mucho mejor. Hay tiempo hasta este viernes 2 de marzo, decisión tomada luego de la consignación por parte de la ANC, de la Asamblea Nacional Constituyente, de este decreto que convoca a elecciones mayo 2018. Y también tuvo mucho que ver con la firma de este acuerdo de garantías electorales del cual estamos hablando y lo invitamos a que se sume a debatirlo en Twitter. Seguimos avanzando. Hay otros temas para ir comentándoles también.
Tiene nuestra casa periodística la siguiente información. Nicolás Maduro ratifica vía electoral como forma de hacer democracia. Mediante unas declaraciones ofrecidas a través de la cuenta en Facebook, el mandatario venezolano le dio el apoyo este jueves a esta nueva fecha de elecciones presidenciales. Hizo también una serie de anuncios económicos, uno más importante que otro. Todos tienen que ver con lo mismo, con blindar justamente a la sociedad y evitarle mayores dolores de cabeza ante la situación económica que se vive en este país. Avanzamos al siguiente portal, donde vamos a resaltar también justamente lo que está pasando del lado de una de las facciones opositoras. El Nacional tiene, MUD pide a Henry Falcón retirar su candidatura presidencial, así como lo lee. ¿Quiénes son los miembros de la MUD? Autollamados Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, una oposición donde estaban sentados todos, pero Henry Falcón decidió precisamente inscribirse, dejar por fuera a la MUD, participar el próximo 20 de mayo y ahora la MUD le está pidiendo que deje el juego. Y ahí hay consideraciones muy importantes para tener en cuenta. Lo acusan de tener aspiraciones totalitarias. ¿Les suena? A juicio de los miembros de la MUD, la postulación de Henry Falcón legitima al presidente Maduro. Le advirtieron por esto que no van a reconocer comicios sin la participación plena de la oposición. Así las cosas, entonces me preparo para ir a mostrarles también cómo tras este acuerdo entre gobierno y oposición venezolana que se firmó este jueves, el CNE entonces decidía esta nueva fecha. Fecha, 20 de mayo, elecciones presidenciales. Se suman además, dijimos, consejos legislativos y municipales. No quiero repetirle siempre lo mismo porque a esta altura del partido y a esta hora ya en la mañana, esta noticia es de ayer, a esta hora ya lo que hablamos son las repercusiones de estos anuncios que dio el CNE en la jornada de ayer. Acuerdo entonces, CNE programa para el 20 de mayo las elecciones. Luego, elecciones presidenciales, legislativos y municipales, ya lo decíamos, allí Jorge Rodríguez justamente en la imagen, vamos a ver quiénes firmaron este acuerdo de garantías electorales, autoridades del Poder Electoral, 10 organizaciones políticas que respaldan la reelección del presidente Maduro y allí tienen otro dato que está sobreimpreso pero que no se lee muy bien. A ver, Tibisay Lucena, máxima autoridad del CNE con su declaración, dando un punto fundamental y dejándolo claro, como es el tema de las garantías electorales. Con este acuerdo se ratifica el diálogo en República Dominicana, se procede a escoger a nuestros líderes y representantes con las más amplias garantías electorales porque el CNE se compromete y ha cumplido con estos acuerdos. Palabras ahora, presidente Maduro anunciando todos los aumentos, bono de alimentación, salario mínimo, tablas salariales, se busca, les decía, blindar a los trabajadores en este país ante la situación de guerra económica inducida que está viviendo este país. Ahí tienen ticket de alimentación, está expresado en la moneda de este país, en bolívares, se incrementa a 915.000 bolívares al mes, mínimo ubicado en este monto que lo tienen allí, más de 392.000, ingreso mínimo legal 1.307.000 y chirolas, como llamamos a los centavos más al sur. Carné de la Patria, también vamos a tener para Semana Santa 8 millones de ciudadanos venezolanos recibiendo un bono, 700.000 bolívares en Semana Santa, 5 millones de mujeres van a recibir un bono protector. Recuerden que se viene el Día Internacional de la Mujer, en esto también ya se han dado los anuncios de este lado del mundo. Y además, 100%, esta es una muy buena noticia, 100% de adultos mayores estarán pensionados en marzo. Lo leyeron bien, señores. 100% de adultos mayores. Carlos Lazo con nosotros, analista política. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está todo? Muchas gracias. Hay cosas muy importantes para resaltar de lo que pasaba ayer. Yo cuando presentaba el programa me preguntaba, y les preguntaba en voz alta, si usted iba a coincidir en que lo que pasó ayer fue un acuerdo histórico. O es mucho o es poco, o me quedo corta. Bueno, mire, yo creo que ese está dentro del marco de los acuerdos de Santo Domingo. Ajá, sí, lo esperaba, no fue una sorpresa para usted. No, porque ya el presidente de la República había dicho que él iba a cumplir los acuerdos que la oposición no firmó, pues que la MUD no firmó, que esa es parte más radical de la MUD que está conectada directamente con los voceros del imperialismo norteamericano. Pues es decir, esa fue una llamada, según el propio Jorge Rodríguez, que llamaron pues que no firmaran ese acuerdo. Inclusive actualmente aquellos
dirigentes de la oposición que están en desacuerdo con la posición del sector proimperialista de esa oposición, bueno, los presionaron para que dejaran de ser, ¿cómo se llama?, candidatos. Pues. Henry Falcón, Henry él Falcón mismo ayer aceptó haber recibido presión. Exacto, entonces... Por parte de Estados Unidos. Por parte de Estados Unidos. Entonces quiere decir que hay toda una presión a la cual se dieron aquellos que siempre han sido los más reaccionarios, los más proimperialistas que están representados en esa parte de la movida, además que son los más radicales, que lo que quieren por la violencia derrocar al gobierno venezolano. Entonces ahí se establece una diferencia. Yo creo que ese acuerdo, un acuerdo que está dentro de ese acuerdo marco, que la Mundo quiso firmar y que el propio presidente de la República dice que lo iba a cumplir. ¿Qué importancia tiene haber llamado a Naciones Unidas? La invitación una vez más se reitera a todo aquel que bajo soberanía de Venezuela, bajo la democracia y las leyes imperantes en este país, se sumen justamente a participar, a conocer de cerca cómo se realiza una elección aquí, cómo se valida, cómo se dan las garantías electorales. ¿Qué le pareció ese llamado? Ese llamado es muy importante, porque ese llamado, como generalmente el mundo reaccionario, todos los gobiernos imperialistas o proimperialistas y los que son aliados de los Estados Unidos han estado en desacuerdo con las elecciones estas que se van a plantear, inclusive señalando que son elecciones fraudulentas. Yo no diría inclusive que han estado, siguen estándolo. Exacto, esa es la posición. la posición actual es esa, inclusive contra la propia reelección de Maduro, inclusive han personalizado el ataque, porque es contra Maduro, contra el presidente de la República, que no se debe reelegir. Entonces, ese llamado a las Naciones Unidas, bueno, forma parte de una defensa, pues de una respuesta. Un momentico, pues, nosotros vamos a hacer todo lo que es posible para legitimar estas elecciones ante el mundo entero, y eso es lo que está desarrollando actualmente. Ahora, falta saber si realmente las Naciones Unidas, aun cuando ellos decidan mandar unos observadores aquí con todas las características que se han invitado, van a seguir. Yo pienso que, independientemente de eso, la derecha internacional va a seguir deslegitimando a Maduro. Yo no creo que el hecho de que vengan las Naciones Unidas para acá vaya a ser un aval y vayan entonces a frenar y a neutralizar esas acciones. Yo creo que se decidió ya por parte del imperialismo, inclusive, no solamente actual, no solamente lo que han ejercido los ataques, pero desde el 98 en este país, cuando llega este proceso bolivariano, bueno, el primer intento de golpe de Estado fue el 6 de diciembre del 98, pues. Ese fue el primer intento de eliminar todo lo que posiblemente iba a desarrollarse. Bueno, ese que sucedió en el año 1998 tuvo su culminación en el 2002, en abril de 2002. Ese proceso, esa acción que desarrollaron en el 2002 para que derrocaron al gobierno fue sin nacionalizar ninguna empresa, sin declararse socialista, ni mucho menos antiimperialista, y nos derrocaron. Eso quiere decir que no es un problema de socialismo o antiimperialismo, es un problema de nacionalismo y de soberanía. Es decir, el imperialismo norteamericano no soporta un país soberano de América Latina, sencillamente porque ellos necesitan reconstruir su hegemonía, no en el patio trasero, diría yo, en su retaguardia. Entonces, para los Estados Unidos, América Latina es considerada una retaguardia. Pasa que cuando escuchamos este discurso también, desde el año 98 para esta parte, este discurso se hace oír. No tiene la misma réplica en todos los medios de comunicación de todo el mundo. Ahí obviamente hay una réplica desigual para lo que dice de este lado del mundo el pueblo venezolano y lo que efectivamente pasa luego, cómo se define un titular, cómo se catalogan los hechos en un medio de comunicación. Pero no es algo nuevo. Cuando voy ahora a marcar lo novedoso de la jornada de ayer es justamente cómo se va a mover de aquí en más, cómo supone usted que se va a mover de aquí en más, esto por sus conocimientos, por su experiencia, por la estrategia política que se viene desarrollando en contra de Venezuela, cómo se va a mover de aquí en más ese tablero. Usted me está diciendo, para mí no van a dejar de apretar la presión contra Venezuela, así, lisa y llanamente. Sí. Y entonces de este lado del mundo, si tenemos claro que va a pasar eso, ¿cómo nos blindamos? ¿Tiene algo que ver los anuncios del presidente Maduro ayer, luego de conocerse este acuerdo? ¿Cómo se viene nuestro futuro? Aquí, a corto plazo, porque hablamos del aquí y ahora. Claro, en el caso, actualmente, o sea, lo que ocurrió ayer va a tener un impacto bastante importante dentro de todos los sectores políticos del país, sobre todo que se va a acentuar la división entre los sectores que
que van a las elecciones y la MUD, o sea, todo eso que está representado en lo que ya dije anteriormente. Eso se va a ahondar y se va a ahondar también el desarrollo de esa lucha de clase que se ha agudizado actualmente, que se ha expresado en el ámbito económico sobre la base del incremento de precios, el desabastecimiento. Yo creo que eso se va a incrementar. Se va a incrementar porque ellos necesitan en esto, porque uno de los problemas que tiene que se alargó, pues el lapso electoral se puso para el 20 de mayo, eso significa que hay un tiempo donde ellos van a seguir incrementando y van a seguir desarrollando su política para exacerbar a la población y tratar de que en esas megaelecciones que van a haber, porque a veces agregaron inclusive uno de los acuerdos inclusive con la oposición fue hacer la megaelección en el sentido de que ellos habían pedido inclusive que se desarrollaran la elección presidencial, regional y municipal. Bueno, ahí está, pues. Y alargaron inclusive el tiempo. Leopoldo López, New York Times, es el medio al que le da una entrevista. Leopoldo López es un político venezolano que está preso preso inclusive con prisión domiciliaria. Esto es importante señalar su condición. Violando justamente lo establecido por la justicia, da una entrevista y llama a usar todos los medios y que todas las presiones son válidas justamente para salir del gobierno de Maduro. Inclusive la violencia. ¿Hay algo más expreso que eso? Claro, él debería recluirlo nuevamente en la cárcel, pues no deberían haberle permitido esas entrevistas. Pero se permitió. Pero se permitió. Ajá. Y eso es un llamado, por supuesto, a la violencia. Ahora, ¿qué ocurre aquí en el país actualmente? Hemos visto cómo fueron derrotadas todas las acciones violentas de la oposición. La oposición inclusive perdió su capacidad de convocatoria a ese sector que marchó, por ejemplo, el 11 de abril, perdió esa capacidad de convocatoria por las acciones violentas. Pero el pulso económico lo tienen, porque pero, ahí estamos. Exacto, pero entonces lo que está demostrado es que a pesar de esa acción contra el pueblo venezolano que se ha desarrollado durante todos estos años, y el pueblo no ha reaccionado como ellos quieren, pues ellos cuál estaban esperando, bueno, un 27 de febrero. Yo he visto muchos portales donde eso se esperaba, pues inclusive algunos hablaban de la explosión nuevamente popular, inclusive muchos sectores de la izquierda también piensan eso. El día del aniversario del Caracazo, muchos titulares de los medios de comunicación de la derecha llamaban justamente velados, usando la dialéctica, llamaban justamente a hacer subir la incógnita. ¿Por qué el pueblo de Venezuela esta vez está callado? El pueblo de Venezuela necesita paz y respiro, porque estamos en un fenómeno totalmente, devastador, como es una hiperinflación por una guerra económica inducida. Esto también es una realidad. Entonces, por eso digo, el pulso económico va a ser así van a seguir apretando. Se va a profundizar, eso se va a profundizar. O sea, por supuesto que el gobierno, que al tomar esta decisión que toma ayer sobre el incremento salarial, y además del bono que se incrementa, aun cuando yo creo que esa medida por supuesto no fue suficiente porque había que ver la relación entre los ingresos y los precios de los productos, que es donde está el problema. El problema no es que nos aumenten el salario, sino que además se haga una política para o congelar los salarios o desarrollar una política para impedir primero que haya esa cantidad de contrabando hacia Colombia. Además de eso hay que revisar, y eso siempre lo he dicho, la política de exportaciones, porque no es posible que en un momento como este se permita que los empresarios exporten productos cuando hay escasez interna. Primero hay que abastecer al país y después exportar. Pues. De esa manera, y sobre todo que le dan el 80% de los dólares a los empresarios porque usen como ellos quieran. Y el 20% que lo entregan al Banco Central, hay una deuda, según el propio presidente de la República, de más de 2.000 millones de dólares. Entonces yo pienso que eso hay que revisarlo, esa política. Y por otro lado, de alguna manera hacer que todas las empresas del Estado comiencen a producir de manera de ir sustituyendo pues, los productos de la empresa privada por los productos que nosotros tenemos en la mano. Pero yo creo que eso es importante tomarlo en consideración. Y esa guerra se va a seguir profundizando. Ahora, ¿cuál es el problema que hay? Bueno, que el pueblo venezolano tiene una conciencia distinta, que es lo que la oposición no ha entendido todavía. No es lo mismo el pueblo venezolano del año 1989 al pueblo venezolano actual, que ha comprendido que el único proceso que lo favorece es que con la oposición van a ir peor, porque lo primero que haría la oposición es eliminar todo lo que es las políticas sociales, como lo ha hecho Jorge Rodríguez era muy claro, decía, con esto el pueblo venezolano sale a dirimir con votos
justamente esta situación política que está pasando. Exacto, y entonces, ¿qué es lo que esperamos en esas elecciones? Primero, que el movimiento bolivariano se consolide, pues este proceso a través de esas mega elecciones que van a haber, eso es lo que esperamos. Que repita Nicolás Maduro, como lo señalan muchas encuestas, pues muchas encuestas señalan que la popularidad, inclusive hay una encuesta por ahí que estuve leyendo que la mayoría de la población, más del 60%, prefiere que Maduro resuelva los problemas económicos antes que los resuelva la oposición. Pues es un dato muy importante para ver cómo ha cambiado la conciencia del pueblo venezolano y quiere seguir en este proceso y no volver atrás. Pues yo creo que ese es uno de los elementos centrales por la cual esa insurrección esperada por la oposición no se da. Y la oposición no ha entendido todavía que hay un cambio de la conciencia del pueblo venezolano. Y además no ha presentado nada que los conecte, no hay ninguna proposición de la derecha que los conecte. La única proposición es Maduro vete ya. Pues. Y eso no es posible en una situación como esta, donde el pueblo está mucho más politizado, inclusive los que apoyan de la oposición, el pueblo de la oposición también ha cambiado su conciencia y no espera lo que están haciendo, por eso no tienen liderazgo sobre la oposición y no hay la posibilidad de que se desarrolle uno, pues no vemos en eso. ¿Sabe que preguntamos en Twitter qué logra el acuerdo de garantías electorales firmado ayer? 20% de quienes participaron dice se logra impulsar participación, 12% nada más estimular candidaturas. Este es un buen dato, 12% nada más. 53% fortalecer la paz y 15% frenar el asedio. Van contestando hasta ahora 90 personas, eso es muy rápido, redes es muy rápido. Quiero agradecerle, Carlos, el venir tempranito aquí con nosotros. Estamos empezando, creo yo, abordar una noticia en desarrollo. Hasta el 20 de mayo se da una instancia que es muy, muy importante y que va siguiendo de cerca el mundo, porque el mundo habla de Venezuela. Así estamos, así se dan las cosas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a usted. Pausa rápida, ya regresamos. Ponga la tele, sigan Telesur, además para que sigamos compartiendo desde aquí, debatiendo, aprendiendo, conociendo. Hay otras cosas de esas buenas noticias que dan la vuelta al mundo que también suceden. Vamos a ir contándoles un poco más de eso, entre ellas cuando hablemos de deportes. Si me voy a Cataluña, Puigdemont tomó una decisión. Uno de los Jordis está allí a la espera y quien tiene la información de la A a la Z es Joan Ortiz. Joan, cuando quieras. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Carles Puigdemont, como decíamos, da un paso al lado, lo anunció ayer, lo hizo oficial, aunque nosotros íbamos comentando este tema ya desde hace algunos días. Ayer se constató, por lo tanto, lo que veníamos anunciando. La presión judicial española obliga a que se tomen estas medidas, pero ¿quién va a ser el sustituto de Carles Puigdemont en esta carrera a la Generalitat? Pues será Jordi Sánchez. Jordi Sánchez ahora está en la cárcel. Él fue el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, esta gran entidad civil que ha conseguido movilizar millones de personas durante los anteriores años en la calle a favor del independentismo, pero que está entre rejas, como decía, porque forma parte de los encausados de esta gran operación contra el independentismo. Y ha dicho el juez Llarena que no lo dejará salir. Así pues, ¿cómo va a ejercer de presidente de Cataluña? Todo esto son incógnitas que todavía a estas alturas están por resolver, pero lo que sí parece bastante claro es que próximamente comenzará a andar el llamado Consejo de la República. ¿Y qué es esto? Pues es un organismo privado. Si es público, tendría todavía más presión por parte de la justicia española, de ahí que tenga que ser necesariamente privado. Y no se ubicará aquí, sino que se ubicará en Bruselas. Será una especie de think tank, un lugar en el que se van a desarrollar ideas y políticas para que se apliquen en Cataluña, una de ellas el proceso constituyente. ¿Y quién va a presidir este Consejo de la República? Pues va a ser Puigdemont. Desde la Moncloa se entiende que este paso al costado de Carles Puigdemont es gracias a las presiones propias de la Moncloa. Se atribuye una victoria propiamente, pero a la vez encuentra demencial, y Mariano Rajoy utilizó esta palabra, que se cree un gobierno en paralelo ahí en Bélgica. Esta es la lectura que hace la Moncloa sobre lo que está pasando, un gobierno paralelo. La lectura, porque realmente desde Bruselas se va a tratar de hacer lo máximo
para que Cataluña pueda haber materializado su camino hacia la República. Esto formaba parte del acuerdo entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, pero falta el tercer partido independentista, que es el de la CUP, la Candidatura de Unidad Popular, quien tiene que dar el visto bueno a esta hoja de ruta, la creación del Consejo de la República. Y precisamente este fin de semana los miembros de la CUP votarán si están a favor o están en contra de que suceda esto en Bruselas, porque han sido muy críticos últimamente. A pesar de ser independentistas, consideran que no se tiene que hacer una política de república en el exterior y en el interior hacer autonomía, sino que ya se tienen que aplicar políticas rupturistas con España desde dentro de España. Son las novedades, Marcela. Gracias, Joan. También está un poco engripado. Pasa en Europa. Las heladas y las nevadas no son como las de las 4 de la mañana aquí en Caracas, donde también baja una neblina y una cosa del cordón montañoso que abraza Caracas, que se llama Guaraíra Repano, que es terrible. Él está peor allá en España. Francesca, bienvenida. Vamos a hablar de Estados Unidos. Armas, Trump, armas, un binomio ahí que da noticia. Adelante. Muy buenos días. El presidente Donald Trump ha dejado conmocionados a los miembros del Partido Republicano y desconcertados a los miembros del Partido Demócrata después de que en una reunión televisada en la Casa Blanca para hablar de temas de control de armas, él volviera a proponer elevar la edad mínima de compra de armas de 18 a 21 años, una propuesta que no había mencionado desde el fin de semana pasado, cuando se reunió con altos directivos de la Asociación Nacional del Rifle. El presidente también le dijo a sus colegas del Partido Republicano que no le tuvieran miedo a la Asociación Nacional del Rifle al momento de plantear legislaciones de restricción de compra de armas. Él dijo textualmente: ellos tienen un gran poder sobre ustedes, pero tienen menos poder sobre mí. Este cambio de postura del mandatario estadounidense respecto a la Asociación Nacional del Rifle es muy interesante después de que este lobby de empresas manufactureras de armas donaron unos 30 millones de dólares a su campaña presidencial. Pues veremos si es pura verborrea o palabrería o si el presidente realmente se va a enfrentar a los intereses de la Asociación Nacional de Rifle. Lo que sí no cambió de la postura del mandatario estadounidense es la idea de armar a los maestros. Él sostiene que una solución para frenar la epidemia de tiroteos en este país es que los maestros porten armas dentro de las escuelas. Gracias, compañera. Me voy, Jaime. Allí quedaste. Tercero te tocó hoy en la fila. Vámonos a Perú. Está Jaime Herrera con nosotros. Odebrecht y sus múltiples ramificaciones, incluso en lo judicial. Vamos. Para desarrollar este tema tenemos que dar a conocer que el ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró ante los fiscales peruanos en Brasil por al menos 6 horas en este interrogatorio. Lo que habría dado a conocer el exfuncionario de la constructora brasileña es que financió las campañas electorales de los principales candidatos del Perú entre los años 2006 y 2014. Esto quiere decir que prácticamente entre 8 y 9 años ellos estuvieron financiando las principales campañas. Pero ¿cuál es lo delictuoso de este trámite? Lo que sucede es que, según Jorge Barata, los recursos que entregaban a los diversos candidatos provenían de la denominada Caja 2 de Odebrecht, que era una caja en la cual se reunía recursos provenientes de actos de corrupción. Pero además, estos cuando ingresaron al país no fueron declarados, por lo tanto, constituye esto el delito de lavado de activos. Cabe indicar que entre los involucrados se encuentra el propio presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski, contra quien ya se sigue un proceso de investigación, y en el Congreso de la República se está preparando un segundo pedido de vacancia. Hay que indicar que este nuevo elemento declarado por Jorge Barata sería además incluido
en lo que se llamaría en los próximos días una votación en un juicio político que podría costarle el cargo, que podría ser destituido. Pero hay otros políticos que también habrían recibido recursos económicos ilegales de la firma Odebrecht, entre ellos Keiko Fujimori, quien recibió $1.200.000 a través de sus exministros, de los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y otros, además del consorcio empresarial Confiep. Alan García, por tanto, también recibió $200.000, según dio a conocer Barata, y a él se lo entregó a través de su exministro Luis Alba Castro el año 2006. También están implicados Ollanta Humala Tazo, quien habría recibido $3 millones, también Alejandro Toledo, quien recibió una suma también importante, $700.000, y también se involucra a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, a quien habrían financiado con $3 millones en una campaña para evitar que sea revocada de su mandato. Así que todos los políticos actualmente se encuentran involucrados en esta trama de corrupción. Pero la pregunta que muchos peruanos están haciendo en este momento es ¿por qué, si el expresidente Ollanta Humala Tazo y su esposa Nadine Heredia se encuentran por este mismo hecho presos en un penal o en distintos penales aquí en Lima, por qué los demás políticos, tal es el caso de Alan García, de Keiko Fujimori, del mismo Pedro Pablo Kuczynski, no están presos? ¿Por qué ellos no son denunciados por la Fiscalía y se solicita para ellos prisión preventiva? Eso es lo que se están preguntando mucha gente en la calle, y algunos esgrimen de que se trata de una justicia que no mide con la misma vara a todos. Por lo pronto, esto es lo que se ha declarado a la Fiscalía. En los siguientes días, lo más probable es que se hagan las respectivas citaciones a los involucrados para que den también sus versiones. Ellos, por lo tanto, deberán responder a esta posible denuncia de lavado de activos. Con esta información, volvemos a estudios. Adelante. Gracias, Jaime. Cambio de tema. Miren esta belleza. ¿Cómo le va? ¿Cómo Bienvenida. está? Muchísimas gracias. Querían quedarse con Rosita. Allí la tienen. Rosángel Telesur, ¿sí? Sí. Ahí en le Twitter. Tienen. Síganla en Twitter. Miren qué belleza nos trajo hoy. Y hablo, por supuesto, del contenido deportivo, que ya me anticipó un poquito y me contó. Arranquemos. Vamos a arrancar con el contenido deportivo. Esta semana la noticia de Neymar ha sido lo más impactante, pero primero vamos con otras cositas. Adelante. Y es que dos atletas latinoamericanos se presentan como favoritos en el Mundial de Atletismo de Pista Cubierta que se está realizando en Inglaterra desde este jueves hasta el domingo 4 de marzo. Ellos son la venezolana Yulimar Rojas, campeona mundial al aire libre y bajo techo en el salto triple, y el brasileño Thiago Braz, campeón olímpico en el salto con garrocha. En el sprint de velocidad, el estadounidense Christian Coleman tratará de ser el nuevo monarca de la categoría y lograr su primera medalla de oro en un gran campeonato 7 meses después del retiro del mejor velocista en la historia reciente del evento, el jamaiquino Usain Bolt. Y Rusia continúa alistando todo para el Mundial de Fútbol. Funcionarios de la FIFA inspeccionaron el estadio FIS de Sochi como parte de una ronda de trabajo preparativo a la cita orbital. Colin Smith, jefe de competencias y eventos del máximo ente del balompié mundial, expresó su satisfacción con la preparación del cotejo rumbo a la orbe mundial. Y este jueves realizó el chequeo junto al jefe del comité organizador local, el ruso Alexei Sorokin, el cual afirmó que se está trabajando para que no se presenten hechos racistas en los partidos y se mantenga la tónica de la pasada Copa Confederaciones. El estadio Fish de Sochi acogerá 6 encuentros del Mundial de Fútbol que se llevará a cabo del próximo 14 de junio al 15 de julio. Y la noticia de la semana, y es que el médico de la selección brasileña de fútbol, Rodrigo Lasmar, confirmó que Neymar necesitaría al menos 3 meses para recuperarse totalmente de su lesión y llegaría justo para el Mundial de Rusia 2018. Escuchamos sus declaraciones.
Fue una fractura. Por lo tanto, el término fisura no se aplica. La clasificación es muy importante para dejar esto en claro desde el principio. La gente muchas veces no está de acuerdo con el término, ya que existen varios tipos de fracturas. Para una como esta, una fractura que muchas veces ha venido en silencio, pero termina con un incidente agudo, tal como le sucedió a Neymar, lo llamaremos una fractura por estrés que tuvo un trauma agudo. Para este tipo de lesión en un atleta profesional de fútbol, no hay duda de que la única y mejor opción es la cirugía. El tiempo de recuperación para esta fractura es de 2 meses y medio a 3 meses. Estamos trabajando con ese margen de tiempo. Por supuesto, eso depende mucho del jugador y su recuperación. Primero lo apoyaremos y después de la cirugía sabremos cuál es la situación realmente antes de monitorearlo frecuentemente. Aquí hay 2 cosas. Estaba viendo el partido en vivo cuando se fracturó. La manera en que lloraba partía el corazón, pero lloraba no solamente por el dolor de rodillas, sino porque ya sabía lo que se le venía. Y esta lesión, disculpa que te interrumpa, generó polémica, pues Neymar llegó a jugar la Champions con el PSG. Ese era su objetivo. Y ahora están. Fíjate que habla... ¿El Mundial o la Champions? Habla el médico de la selección, no está hablando el médico del club ni su médico personal. Ya con eso nos está dando idea de la lo gravedad que del asunto, ¿no? impacta el tema. No solo son los millones, el patrocinio, lo que se cruza, el PSG diciendo no les cedo más a mis jugadores si va a pasar esto, etcétera. La típica disputa club-selección que se da siempre con las figuras, pero está hablando el técnico de la selección. Y llegaría muy justo al Mundial de Rusia, justo. Uh-huh. Aunque Brasil tiene un buen momento y los jugadores de Brasil en este momento están impactando en el fútbol como lo hacían antes. Le pasó al colombiano, ¿te acuerdas que hizo toda una recuperación tremenda y finalmente llegó? Sí, llegó, al final llegó. Algo más, pregunta cortita. Hablabas de todos los preparativos, fútbol, Sochi, Rusia. ¿Lo has visto? Algo que fue tendencia en redes sociales. ¿Lo has visto a Putin practicando al piano justamente la canción del Mundial? Putin siempre ha sido una persona muy ligada a los deportes y todo lo que tiene que ver con el Mundial. Ha estado muy de cerca el presidente de Rusia. Impresionante. Pausa rápida. Gracias, mi Rosita. Nos vemos a la vuelta. Nos vemos. Con un curso cargado de optimismo y con pocas cifras que lo respalden, el presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, inauguró por tercera vez las sesiones parlamentarias. Con el acostumbrado y entrenado discurso comunicacional, Macri presentó un informe cargado de dogmatismos que para la oposición fue totalmente ajeno a la realidad. Es que el expresidente de Boca Juniors habló de un supuesto crecimiento invisible, en el cual la inflación estaría en baja cuando las cifras estadísticas oficiales indican todo lo contrario. En Argentina aumenta el déficit comercial, financiero y fiscal, a la par de un aumento de las obligaciones financieras debido al creciente endeudamiento del país. Además, el mandatario intentó desviar la discusión de una economía cada vez más inestable, evocando el polémico tema del aborto. La propuesta, a una semana del 8 de marzo en un país en donde las organizaciones de mujeres son vanguardia a nivel internacional, se prefigura como una cortina de humo para correr el eje de los debates. Macri abrió así su tercer año de gestión, con una plaza totalmente vallada y vacía, escenario muy distinto al presente solo 4 años atrás, indicando el difícil panorama, más si se tiene en cuenta las notorias presiones de los grupos financieros internacionales y las oligarquías locales para llevar adelante una agenda neoliberal que se ha vuelto difícil de aplicar debido a la resistencia popular. Hoy, en Agenda Abierta, nos dedicaremos a contrastar la Argentina de Mauricio Macri con la real, analizando el pronunciamiento del día de ayer. Buen tanguito de fondo. Vamos a hablar del país del tango, de las cosas ricas, de las buenas carnes, pero nada de eso generó titular de prensa ayer. Página 12. En Suecia lo aplaudieron de pie.
Macri inauguraba sesiones ordinarias del Congreso, su discurso estaba cargado de promesas y de autoelogios. El presidente repitió las mismas frases que viene diciendo desde hace 2 años, dijo hay un crecimiento invisible, dijo también que la inflación está bajando y que ya pasó lo peor. Ratificó su rechazo a legalizar el aborto, aunque avaló el debate. Tuvo, hay que decirlo también, un estilo menos confrontativo, un auditorio mucho más calmo que en ocasiones anteriores porque no fue nadie. Macri repitió vaticinios de un futuro mejor, con crecimiento, con desarrollo, con inversiones. Cuando digo que no fue nadie, ya van a ver una imagen que lo muestra solo, justamente meme, tendencia en redes, un saludo ahí a nadie, a un fotógrafo que estaba enfrente. Telesur dice, ¿qué leyes pidió Macri al Congreso argentino? Bueno, este es uno de los puntos también abordados en este discurso de Macri. Llamó a los diputados y senadores a avanzar en temas que tienen que ver con lo laboral. Hay reformas al Código Procesal Penal también, financiamiento productivo y telecomunicaciones. Ley de telecomunicaciones dijo, la idea es mejorar la calidad, el servicio, etcétera, etcétera, pero no es así, las licitaciones están abiertas, la idea de ampliar el espectro para todos no ha sido tampoco abordado así desde lo real. Las medidas tomadas al llegar a la presidencia en el año 2015 por Macri han sido derogar la ley de medios justamente que promovía pluralidad de contenidos en la televisión. Si quiere ver fútbol, hoy por hoy, por ejemplo, no lo va a poder hacer si no paga. Código Penal, Procesal Penal, otro de los puntos aludidos, pedía reformas, pedía respetar justamente a las fuerzas de seguridad, que los tratemos con cariño porque ellos nos cuidan a nosotros, sí, así como lo está escuchando. Me voy a avanzar. Hay otro, en este caso Destape Web, otro portal. Macri saludó a un pueblo ausente en el Congreso. Busquen por favor la foto que acompaña este portal. Posiciónense allí para ampliarla, amplíen esta foto, para que vean justamente Plaza Vacía, algo que ha ocurrido muy pocas veces en Argentina y habla justamente de la antipopularidad. No lo dice Telesur, lo dicen todos los medios de comunicación, lo dicen redes. Esto ha ocurrido, Plaza Vacía, completamente blindada, militarizada, vallas, rodea a la Casa Rosada, un presidente solo. Esta es la postal justamente que se ha viralizado en las redes, que estallaban con este saludo justamente que muchos decían el saludo a la nada, un pueblo ausente, el saludo al sol, etcétera, etcétera. Cuando me vaya con un colega a analizar, vamos a hablar justamente de esta antipopularidad o de este malestar, como dan por llamar, malestar social, algunos medios de derecha en Argentina. Tiempo argentino, Macri volvió a mostrarse en contra del derecho a las mujeres a abortar. Empezó a circular la posibilidad de hacer un plebiscito nacional. Salió con los tapones de punta al presidente diciendo que va a habilitar el debate por el aborto, que está bien que exista el debate, pero que su postura es en contra. Frente de Izquierda, algunos también actores políticos que hacen parte de Cambiemos, que es la coalición política que lleva a Macri al poder, usaron en el recinto pañuelos verdes. También deben tener allí una imagen donde están mostrando justamente esta cuestión, este pañuelo verde, qué es lo que implica y qué es lo que simboliza, un debate que queda pospuesto para después del 20 de marzo en Argentina. Si sigo avanzando, me voy a ir también a ámbito financiero. ¿Por qué? Porque es importante. Lo económico está desplegado aquí. Paritarias y ajustes se colaron en esta apertura de sesiones en 11 provincias. ¿Por qué? Porque paralelo al comienzo o al inicio de actividad ordinaria en el Congreso de la República, que encabezó ayer Macri, también ocurrió lo mismo en las provincias. Y este medio destaca la preocupación de los gobernadores por los tensos rounds que hay con los maestros. Solo hay acuerdos con los maestros en 3 provincias. Y esto genera muchísima información en el país. Las clases empezaron, pero en algunos de ellos las condiciones edilicias no eran las que se necesitaban y en muchos de ellos también los docentes decían que esa no era la manera justamente de arrancar. Implicancias por el pacto fiscal también aparecía allí en los tradicionales balances que hace Macri y que también ha aparecido antes en otros discursos de gestión. Estas aperturas están hablando justamente de eso, ¿no? De cómo se va moviendo el termómetro en función de este 2018. Fíjense lo que dice Canal 13 de San Juan. Me quise ir al sur del país, que habitualmente no aparece en los medios de comunicación. Siempre se refleja como lo que pasa en Capital Federal. Ni siquiera en Provincia de Buenos Aires, Capital Federal. Capital Federal que estuvo en manos de Macri, también, recordemos. En el marco de una causa que se llama Lavallato, ingresó una nueva denuncia contra el actual, de la Agencia Federal de Inteligencia de Gestión de Mauricio Macri. A este hombre, quédense con la foto, por favor, es importante saber quién es quién,
A este hombre lo acusan de recibir unas 850 mil dólares en coimas. Este señor. La justicia está investigando a este hombre por las transferencias que habría recibido en el año 2013 de parte de una empresa, le llaman trucha ya, una empresa ilegal, usada por un carpintero brasileño en un esquema de corrupción de Odebrecht. Es así que este hombre, cuando vean el apellido Arribas, es el nombre del funcionario que actual hace parte del gabinete de Macri, y esta información ayer estaba al tope de la ola. Hay datos importantes que dejó el discurso de Macri. De inmediato paso a revisarlo. Fíjense, vamos a resaltar algunas cosas que expresaba ayer el presidente. ¿Y por qué estamos hablando de estos temas que evitó mencionar? Bueno, son importantes. Aquí en carpeta, ley de reforma laboral, ley de reforma electoral. En la previa se había generado expectativas por 2 proyectos que son resistidos y que antes habían sido aplazados en repetidas oportunidades, pero Macri no los tocó en su discurso. Y vamos a ver por qué no. Gustavo, bienvenido. ¿Por qué no se habló de la reforma laboral ni de la electoral? Sin embargo, se insiste en que lo peor ya pasó. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mauricio Macri en el 2016 dijo lo peor ya pasó. En el 2017 dijo lo peor ya pasó y en el 2018 volvió a repetir lo peor ya pasó. Y seguramente en el 2019 va a decir lo mismo. Él insiste con la reforma. Ayer no mencionó ni la reforma laboral ni la reforma electoral por una cuestión de táctica comunicacional. Decidió hacer un discurso no confrontativo, hablar de un país inexistente, de un país irreal, hablar de algo que no sucede en la Argentina y tirar la pelota para adelante y, como tú habías dicho, introducir el tema del debate del aborto también de manera insustancial, porque él dice, bueno, vamos a discutir el aborto aunque yo no esté de acuerdo. Ya el jefe de gabinete adelantó que a él le gustaría aplicar la fórmula que se aplicó en Uruguay con Tabaré Vázquez hace unos años, que el Congreso aprobó y después el presidente vetó. Pero el presidente Mauricio Macri hablaba de la necesidad de la educación sexual. La ley existe hace 8 años y en muchas provincias no se aplica, y él es el presidente de la Nación desde hace 2 años y no hizo ninguna reflexión acerca de cuáles son los instrumentos que el Ministerio de Educación va a aplicar para que todo el país hable de la educación sexual. Tenemos problemas de violencia de género que se relacionan también después con el tema del aborto. Él está eliminando la mayoría de las oficinas de violencia de género que existen en la justicia en la Argentina, las está desfinanciando. Y como lo único que quería era mostrar una irrealidad, decir que ahora ya lo peor pasó y vamos para adelante, hay 2 leyes claves, la reforma electoral y la reforma laboral, que no las tocó. Yo creo que la movilización del 21 de febrero, con más de 250.000 personas en la calle, según cualquier estimación, ha hecho que lo vuelva a pensar. Pero de lo que no habló tampoco es de la industria, no habló del campo, que está pasando la peor sequía de los últimos 10 años, no habló de los empleos formales que se están eliminando, no habló de los empleos de calidad que también se han eliminado, no habló de la deuda externa, no habló del déficit fiscal, no habló del déficit comercial, el más alto desde 1994, y que calculamos que en el 2018 va a ser el más alto de la historia de la Argentina. No habló del cierre de empresas, no habló de las pequeñas y medianas industrias, es decir, de las pymes, no dijo cómo va a solucionar el tema de la falta de crédito, el tema de la falta de inversión y sobre todo el tema de la baja del consumo en la Argentina. Hace 1 año y medio que el consumo baja. Entonces, habló de lo que no existe, habló de un país irreal, habló de que vamos a ir bien, siempre es el eslogan de él, el sí se puede, y ocultó todos los datos de la realidad. Y terminó su discurso con una frase increíble que es el crecimiento invisible. Efectivamente, el crecimiento es invisible porque nadie lo ve en la Argentina. Llevamos 2 años de gobierno y el crecimiento de la economía fue el 0,1, es decir, la economía estuvo en 0. Y los datos que tira, como por ejemplo la baja de la inflación, es un dato tomado respecto del 2016, que gobernando Macri llevó la inflación al 41%.
El año pasado, gobernando Macri, la inflación estuvo en el 25%. Si uno toma la inflación del año pasado comparada con el gobierno anterior, la inflación es más alta. Sin embargo, comparado con el desastre del primer año del gobierno, la inflación es un poco más baja, pero el periodo acumulado es enorme. Y no se habló de los 150.000 millones de dólares de deuda externa que el país tomó en solo 2 años, equivalente a algo superior a lo que tomó el resto de los países emergentes, todos juntos. Gustavo, quiero de inmediato, después de todo este raconto de hechos que hacías, irme a la otra cuestión. Lo que está pasando en redes y los insultos al presidente, no solo en canchas de fútbol, no solo en eventos. Por ejemplo, en un evento donde se presentaba una conocida cantante estadounidense, Patti Smith. No estoy hablando solamente de que pasan caminando empleados de aerolínea y lo insultan al presidente. Se ve la comitiva saliendo de Casa Rosada y al costado la gente se aglutina en la calle a insultar al presidente. Hay un hit de moda, hay una canción de moda, Sí, y sobre esto también, inclusive estaba un funcionario, Hernán Lombardo, cuando esto pasaba en este centro cultural al cual aludía. Este es el país de Argentina hoy, lo que está pasando con Macri hoy. Llama la atención de que el gobierno desacredite justamente y diga, están armando toda esta cuestión como si se pudiese unir 60.000 almas, 40.000 almas en un estadio de fútbol y largar la partitura para que todos empiezan a cantar lo que cantan insultando al presidente. Llama la atención que tome la punta en estos insultos el ámbito futbolero, digamos, que es como el que le duele al presidente justamente por toda su trayectoria en el campo futbolero con Boca Juniors. Me queda un minuto nada más, pero yo no quiero dejar de pasar ese hit de moda y no aludir esto también. ¿Qué estarán diciendo con estos los argentinos? ¿Es un país ficticio donde el mal humor social crece porque no sabemos qué pasa? Lo que está sucediendo en la Argentina con este hit de moda que insulta a Mauricio Macri es que se terminó el miedo, se rompieron las inhibiciones. Y nosotros siempre razonábamos que el de Macri es un gobierno de ricos para ricos. Y entonces, ¿por qué estalla en el fútbol? Bueno, Macri fue presidente de Boca Juniors durante muchos años y a Boca Juniors se lo estaban favoreciendo en distintos fallos arbitrales. Y la gente unió la injusticia que está ocurriendo en las canchas de fútbol con la injusticia que está ocurriendo en la economía diariamente. Y entonces arrancó en una cancha, en un partido que jugaba Boca, después dio al resto de las canchas, después se extendió a los recitales, se extendió a las obras de teatro, se extendió a la calle misma, y bueno, me parece que se han unido las cosas. Este razonamiento que desde algunos medios de comunicación hacíamos, o desde la intelectualidad se hacía, de que Macri gobernaba para los ricos, la gente lo pudo palpar con algo tan elemental como es un partido de fútbol. Efectivamente, solo gobierna para algunos. Bueno, y la mayoría ha estallado en un canto de insultos al presidente de la nación. Un abrazo, te deseo un buen día. Gracias, igualmente, abrazo grande. En Twitter, Macri presentó un país de fantasía. En su informe anual, lo preguntamos, 61% dicen sí, 11%, sin embargo, dice su discurso fue creíble, 28% dice sigue vendiendo su modelo, 152 votos. Fíjense esto, es probable que ola de frío en Caracas persista hasta mediados de marzo. Señor. Y eso ocurre desde diciembre cuando bajó Pacheco. ¿Cómo estás? Qué rico verte de nuevo. Gracias. Me tocó venir tapadísima después de pasar mucho calor en Argentina. Y no solo por lo que pasa en las calles con la política, sino también... Está candente. 60 grados de sensación térmica en la provincia donde estaba, bien al norte de Argentina, pegadito a Bolivia. Vea el contraste, frío en Caracas. Por lo pronto 18 grados promedio de temperaturas, pero se siente menos. Se ha registrado incluso temperaturas de 16 grados centígrados. ¿Cómo le fue? Muy bien. ¿A usted? ¿Doble media? Por favor. Pantalón largo, chiquitito, finito y el otro pantalón arriba. Y mucho abrigo. Hasta mañana. Buen fin de mi amor. Que estés muy bien, igual para ti. Bienvenidos, bienvenidas. Más noticias. Comenzamos de inmediato.